Saludos y bienvenidos de nuevo a este programa que en IFM Noticias hemos llamado Candidatos en IFM Noticias, un espacio que creamos siempre en el medio que se acerca cuando se va a acercar ese momento de ejercer la democracia en las urnas. Pero acá no solamente conversamos con quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño, sino también con todas estas personas que ya arrancaron el camino para llegar al recinto de la democracia, al Congreso de la República, bien sea para el Senado o para la Cámara de Representantes. Recuerden que estas elecciones no solo son primero porque son en el mes de marzo, sino que son incluso más importantes que las de la presidencia. Los congresistas tienen en sus manos las decisiones de los colombianos, aprobar o desaprobar leyes y estar ahí para representar, sobre todo los representantes a la Cámara, a cada uno de esos departamentos. Y tenemos hoy un invitado muy especial que no es ajeno para ustedes, tiene una amplia trayectoria en el sector público, que incluso es una voz joven, una voz renovada, pero no una voz nueva. Y yo quiero que sea él el que se presente. Él es Federico Hoyos, quien hoy aspira a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático para Antioquia. Bienvenido a IFM Noticias. Laura, muchas gracias. Muy contento de estar otra vez en IFM y ahora como candidato oficial de la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Nosotros en IFM Noticias, como conversábamos antes de iniciar, nos gusta mucho que las personas aprendan a tomar decisiones informadas, que los colombianos entiendan que en el 2026 no nos podemos volver a equivocar. Nos estamos jugando más que un nombre en la Casa de Nariño, más que un nombre en el Congreso de la República, y pues creo que no estamos para improvisar. Y como decíamos al inicio, Federico Hoyos es una persona que, si bien estuvo unos años alejado de la política, ya nos contarás las razones, pues no es nuevo ni está improvisando dentro del sector público. Entonces yo quisiera que le contáramos a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias quién es Federico Hoyos. Pues uno empieza presentándose normalmente como por la trayectoria profesional. Yo estudié Ciencias Políticas en EAFIT, soy politólogo de EAFIT, fui representante de la Cámara del 2014 al 2018, llegué muy joven, estuve en la Comisión Segunda, que es la comisión encargada de Seguridad, Defensa, Relaciones Internacionales, presenté leyes, saqué leyes adelante, la ley de incentivos a la movilidad eléctrica que tiene a Colombia hoy como el país número 1 de ventas de vehículos eléctricos en la región, fue autoría mía. También presenté una ley de rendición de cuentas de tratados de libre comercio con el objetivo de que haya, digamos, mayor claridad sobre las potencialidades de exportación de Colombia al exterior, valga la redundancia. Hice un control político muy fuerte al gobierno de Santos en ese momento y concretamente el proceso de paz. De ahí fui embajador de Colombia en Canadá. La prioridad era abrir nuevos mercados, aumentar la exportación de Colombia, de productos colombianos a Canadá, y después fui consejero presidencial para las regiones y para la política. Estuve 5 años en el sector privado, en el sector social, fundaciones, haciendo proyectos de impacto público en materia de deporte, promoción de valores y de bilingüismo para oportunidades para la vida. He sido columnista de opinión, sigo siendo columnista de opinión, miembro de juntas directivas, esposo, papá, deportista, no de alto desempeño, pero deportista, lector y apasionado por la cultura. Cuando a uno le hacen este recorderis, como llamamos en IFM Noticias, uno se queda impactado porque, pues, 40 años, toda una amplia trayectoria, no solamente en lo público, sino también en lo privado. Sí. Y algo muy bonito y muy importante que mencionabas era eso de ser papá y esposo. Tendemos siempre, y lo dijiste incluso, es que uno se presenta diciendo los roles que ejerce, cuando uno no es eso, uno es más allá del rol. Y creo que el hecho de ser esposo y papá, si no me equivoco, fue lo que lo alejó durante algunos años de lo público, de la política. ¿Es así? Sí, pues yo empecé una familia muy joven, estaban muy chiquitos los niños y llevaba una vida pues de muchísima exigencia de horarios, de trabajo en Bogotá, en la presidencia de la República. Y llegó un punto después de la pandemia en donde pues, seguramente la pandemia a muchas personas nos hizo reflexionar, nos cambió prioridades y lo vi blanco y negro. La prioridad es la familia, tenía que esos niños crecer, tenían que estar en su ciudad, al lado de sus abuelos, donde nacieron, y lo vi con mucha claridad y tomé la decisión de privilegiar en ese momento la familia y darle una pausa a la política. Pausa a la política que seguí ejerciendo desde la opinión, que seguí ejerciendo desde las redes sociales, que seguí ejerciendo desde las columnas, desde el análisis político. Y pues nuevamente, ya que los niños han crecido más, que he podido hacerlo, toda la energía para ganar la Cámara de Representantes, volver a la Cámara de Representantes y llevar, ahorita lo hablaba contigo, no es llevar unas banderas, unos proyectos, más que eso es llevar una experiencia, un carácter y una visión de país. Todo lo que sea afectar a la empresa privada, me opondré. Todo lo que sea incentivos para la empresa privada para generar desarrollo, para generar empleos, lo apoyaré.
todo lo que vaya en contra de las fuerzas militares, las debilite, les ate las manos, me opongo. Todo lo que impulse a las fuerzas militares presupuestalmente en garantías jurídicas, lo apoyaré. Todo lo que nos recoja como país, nos cierre como país, nos aleje del mundo, me opongo. Todo lo que nos abra como país, nos conecte con el resto del mundo, lo apoyo. Entonces, como te digo, más que llegar uno con unas banderas, llegar con una claridad conceptual de dónde está la energía, dónde están las respuestas, y no llegar a improvisar y decir, hombre, yo me pongo un impuesto para la empresa privada, no, yo ya sé que me voy a poner. Y yo creo que eso es lo importante también de la experiencia y de haber también tenido, digamos, una pausa de estar dentro de la empresa privada, entender por dentro de la empresa para poder llegar a representarla mejor también. En eso que conversábamos, me parece importante hacer zoom, doble clic y demás, sobre todo en la parte de los esenciales, sí. Porque dentro de los esenciales están los valores, sí. Algo que se perdió completamente en este país. Ahora la ética, la decencia se volvió un lujo y es una locura. O sea, estamos buscando más expertos en temas que por supuesto son fundamentales para poder ejercer los cargos, pero se nos está olvidando, justamente por lo que empezó esta conversación, y es que detrás de cada cargo hay un ser humano que debe ser decente, tener valores y priorizar la ética y la transparencia más allá incluso de una ideología. Se le perdió el respeto al congresista, al rol de congresista, se le perdió el respeto, peor aún, al rol de jefe de Estado. Pues tenemos ahora el peor ejemplo con el presidente de la República. ¿Cómo volver a ser protagonista de eso dentro del Congreso de la República? Porque necesitamos un Congreso protagonista. Tú miras todas las encuestas y hay dos instituciones que siempre están en la cola abajo, como las instituciones más desprestigiadas: partidos políticos y Congreso de la República. Yo creo que todo lo que un congresista haga, todo, absolutamente todo, debe ser sobre la mesa. Si uno va a pedir para un municipio, para una región, algún tipo de apoyo estatal, va a gestionar un proyecto, tiene que ser sobre la mesa, con una claridad. Los congresistas, por constitución, son elegidos para hacer las leyes de la República, para derogar leyes de la República, aprobar el presupuesto nacional y hacer control político, no para estar haciendo gestiones en ministerios. De ahí es una gran fuente de corrupción. Nada que sea puerta cerrada se puede hacer, ni yo lo toleraría y lo denunciaría. Y cualquier tipo, creo yo, de solicitud regional que es válida para un municipio, para una ciudad, que se haga públicamente en la aprobación del presupuesto nacional, pero que se acabe eso. Segundo, hombre, yo creo que buenas maneras y una educación mínima. Es el recinto de la democracia, como lo empezaste diciendo tú. Se ha vuelto un escenario de gritos, un escenario de insultos, un escenario de agravios, un escenario en donde ni siquiera, cada vez más llegan más de blue jean, de tenis, y yo creo que eso también, digamos, es una especie de pequeños irrespetos que se van traduciendo también en el comportamiento. La democracia no es un juego. La democracia hay que respetarla, y la representación de los ciudadanos en el Congreso hay que también, digamos, honrarla mínimamente con el comportamiento. Yo no tengo nada en contra de los influencers, no tengo en contra nada de la gente que hace, yo hago redes sociales, yo no soy influencer, pero sí tengo en contra que los influencers se vayan a pelear allá con celulares por likes, y se vayan a pelear allá para ver quién tiene más seguidores y quién le gana al otro. Eso no, para eso que se queden jugando en las calles. Pero allá, el que vaya al Congreso de la República, que lo vaya a hacer de verdad, en serio, que llegue con unos fundamentales, pero sobre todo llegue a respetar tanto el recinto, la posición, como la representación que tiene de la ciudadanía. A Colombia le hace mucha falta el diálogo social, problema enorme, no sabemos conversar, tildamos de enemigo pues al que piensa diferente, al que actúa distinto. Tuvimos el ejemplo ahora con el lamentable magnicidio de Miguel Uribe Turbay, y en eso pues está mucho el papel, sobre todo, que tienen los representantes a la Cámara, de caminar por Antioquia, en tu caso, de escuchar las necesidades, de escuchar las preocupaciones y de saber conversar y entender realmente qué hay en la cabeza de los antioqueños que hoy genera dudas o que hoy se necesita. Usted ya inició, por supuesto, este camino, lo hemos visto en sus redes sociales, compartir estos encuentros. ¿Qué le dice la gente? Yo creo que algo que se repite constantemente es que la gente percibe que hay una especie de odio del gobierno nacional, del presidente de la República por Antioquia, que hay un resentimiento, que hay una especie de bloqueo, y eso es una injusticia enorme. Un presidente tiene que tener la grandeza de gobernar, no únicamente para todos los departamentos, sino para quienes lo eligen y para quienes no lo eligen. Aprender a dialogar. Es que en democracia no es enemigo el que piense diferente, ni es enemigo el que vote diferente.
En democracia uno puede escuchar al otro, entenderlo y dejarse persuadir, pero también que el otro esté abierto a dejarse persuadir con argumentos y con ideas. Entonces al Congreso de la República yo llego con esa actitud, a persuadir de acuerdo a mis principios, a valores, a una visión de país. Si me derrotan en argumentos, a dejarme persuadir, pero no a insultar, pero no a señalar al otro y alejarnos de una violencia política en el discurso que lamentablemente ha terminado ya en muertes, como fue la muerte de mi amigo Miguel Uribe Turbay, que quiero decirlo con mucha claridad, su asesinato fue producto del discurso político de odio impulsado desde el gobierno nacional, impulsado por el presidente de la República, impulsado por la bancada del Pacto Histórico. Ese discurso de odio eventualmente tuvo una consecuencia mortal para el país y ese discurso de odio aún permanece y está presente en la campaña política. Yo ese discurso de odio nunca lo voy a responder con odio, lo voy a responder con más decencia cada vez, con más argumentos y con fortaleza, pero no con el mismo odio y con el mismo resentimiento con el que se ha hablado. Escuchábamos justamente recientemente a su familia que decía: Miguel Uribe no murió, a Miguel Uribe lo mataron. Pues claro. Y no se nos puede olvidar eso. Colombia no puede ser indiferente ante este hecho que ocurrió y no puede volver a repetirse. Hablemos justamente de esa misma línea. El día de ayer se conoció la candidata oficial del Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia. ¿Cómo lo ve usted? Me alegra mucho por Paloma. Yo llegué al Congreso en 2014 con Paloma, llegamos los dos nuevos, ella es senadora, yo representante de la Cámara, hemos sido muy amigos desde entonces. ¿Por qué me alegra? Porque Paloma es una mujer preparada, es una mujer clara, es una mujer valiente, porque ha hecho una carrera política. Paloma yo creo que representa a muchos ciudadanos, pero hay un tema también esencial político y es que Paloma puede hablarle a unos nichos de posturas más duras, pero también Paloma también puede hablarle a nichos de posturas, si se quiere, más de centro, un poco más blandas frente a algunos temas. La política finalmente es el arte Laura de lograr que muchos sectores se sientan representados en una persona. Y ahorita lo dije, un candidato presidencial, un presidente de la República, ojalá una mujer presidente de la República, gobierna para todos indistintamente. Para los de arriba, para los de abajo, para los verdes, para los de un lado, para los del otro, para los amarillos, para los rojos, azules, etcétera. Yo creo que Paloma tiene ese carácter democrático amplio, porque le habla a nichos, pero también le habla a quienes pueden pensar diferente y puede persuadir. Entonces yo estoy contento por Paloma. Quiero decir algo adicional. Paola Holguín hizo una campaña impresionante, argumentada. Probablemente fue la candidata, digamos, que más brilló en esos debates, con una visión de país, con claridad, con valentía y también que inspiró a muchas personas. Paola hizo una labor extraordinaria que yo la respeto, que la admiro y no me estás preguntando, pero yo creo que el futuro político de Paola realmente es brillante y le quedan demasiados kilómetros y demasiado vuelo por aportar al país. Desde IFM Noticias también lanzamos ayer un mensaje, pues primero felicitando por supuesto a Paloma Valencia por ser la candidata del Centro Democrático y también agradeciendo a Paola y a María Fernanda, quienes caminaron también en este proceso de la mano pues de Miguel Uribe Londoño, quien fue retirado de esta consulta interna hace unos días, y pues por supuesto de Miguel Uribe Turbay, que lamentamos mucho este final que tuvo. ¿Qué opina del Congreso actual? Yo cuando vi el 20 de julio, que soy como buen seguidor de la política, que me empiezo a ver, veo desde el desfile militar de las 8 de la mañana hasta que termina la votación de mesas directivas, me lo veo todo el día, como si estuviera viendo una serie de Netflix. Me llamó mucho la atención cuando vi la llegada de los famosos influencers. Y dije, aquí esto no pinta bien, y efectivamente no ha pintado bien. Pero más que los influencers, el problema es que hoy hay una bancada abiertamente, explícitamente, sin timideces, antidemocrática, que no le gusta el sistema de pesos y contrapesos, que no le gustan las cortes, que no le gusta la empresa privada, que no le gustan los medios de comunicación y la libertad de prensa. Esa bancada del Pacto Histórico, que tiene muchos influencers que transmiten, infunden odio a través de las redes sociales, es la mayor amenaza a la democracia. ¿Cómo se combate eso? Con más democracia. ¿Cómo se combate eso? Con más participación, repito, con más decencia, con más argumentos, con más fortaleza. Creo que la bancada del Centro Democrático aguantó mucho. Creo que la bancada del Centro Democrático hundió reformas esenciales. La última que hundió fue la reforma tributaria, la descarada reforma tributaria, que en medio de un déficit del 70%, en medio de más impuestos para los empresarios, en medio de un gasto público que supera los 8 billones y le piden más plata a la gente. Dentro de sus esenciales está la austeridad, por supuesto. La mía está la austeridad, por supuesto, y el recorte del gasto público. Esa bancada del Centro Democrático hundió esa reforma tributaria. Entonces, hay congresistas valiosos, valiente. La bancada del Centro Democrático, repito, fue una bancada muy valiente, pero quiero decirlo, hay una bancada que no le gusta la democracia y que su nueva bandera de cambio se llama Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente nos tenemos que oponer
de pies, de manos, con las uñas y con toda la fuerza, porque la Constitución del 91 debe seguir vigente en Colombia y no podemos cambiarla por un proyecto populista de estas personas. El presidente que tenemos ahora dice que no se basta dejar el comité de la constituyente organizado. Ya lo dijo, es que no es molestando. Entonces, claro, los colombianos, en medio de este torbellino de noticias, Laura, ustedes pues, que transmiten todo el tiempo noticias, estamos pendientes que lo que está pasando en el Caribe con el presidente Trump y con Estados Unidos, que lo que está pasando en Venezuela, la violencia, el paro armado. Pero en medio de todas esas noticias hay un hecho central que se llama Asamblea Nacional Constituyente. Démosle un doble clic a qué significa eso para de pronto quien no sepa. Asamblea Nacional Constituyente es revocar el Congreso, cambiar la Constitución y volverla a escribir. Todas las normas, todas las garantías, todas las leyes existentes, arrancar de ceros. Imagínate, eso liderado por Petro, liderado por Iván Cepeda y por el pacto histórico, ¿dónde puede terminar? Entonces, eso es lo que está de fondo. Vuelvo a los fundamentales. ¿Quiénes queremos llegar allá? Los que tenemos la claridad meridiana, absoluta, radical de oponernos a esa Asamblea Nacional Constituyente. Conmigo cuenten para defender la Constitución del 91 y para oponerme con todas las fuerzas, con todos los argumentos y con cada gramo de inteligencia que yo tenga, para que no haya un cambio constitucional en Colombia. Ahora que hablaba de los influenciadores que no les gustan los medios de comunicación, ¿sabe por qué no les gustan? Porque la gran diferencia que hay entre un influenciador y un periodista es que al influenciador le controla la narrativa. ¿Qué es lo que pasa justamente con esa bancada? Al periodista no. Claro. Al periodista no le van a controlar la narrativa. Entonces, pues si nosotros nos dicen, bueno, al periodista independiente, por supuesto, ¿sí? Al quererse que lo admiramos mucho a los medios de comunicación que hacen su trabajo decente, pero al periodista nunca le van a controlar la narrativa y es lo que no podemos permitir, que se vayan allá a aplaudir y a hacer venias para quien trabajan, pues de eso no se trata un congreso. No, pero además de la narrativa, que estoy de acuerdo con esa reflexión, o algo más. Ustedes procuran decir la verdad y, digamos, tienen un propio control ciudadano para que verifique que los hechos que ustedes dicen son ciertos. Un influenciador de esto no lo controla nadie. Pero segundo, ustedes, un medio de comunicación privado, tiene todo el derecho a hacer lo que hace, que es, digamos, subsistir con la pauta publicitaria. Pero es que un influencer lo que está haciendo es teniendo un contrato estatal. Y lo que le están diciendo es no vaya a diga la verdad, lo que le están diciendo es infunda odio. Mire, yo me doy cuenta, eso... Pagamos nosotros los viajes de ellos a ir a publicar. Los viajes y los contratos. Pero mira esto, yo me doy cuenta, yo a veces pongo un Twitter, un mensaje de X, digamos, no en contra del gobierno, cuestionando al gobierno. Yo no insulto a nadie en política. Yo no me refiero personalmente a nadie en política. Hago cuestionamientos públicos. Si ese cuestionamiento mío es medianamente exitoso en redes sociales, como decimos, se vuelve viral, inmediatamente me cae encima a insultarme de la peor manera. Lo vivimos en IFM Noticias constantemente. Cuando descubren mis perfiles en otras redes sociales, empiezo yo a verla, mejor dicho, el infierno. A eso hay que ponerse con valentía, y desenmascarando. A mi influencer que me dice, le pongo una carita de ojitos con plata y le digo, siga facturando con nuestros recursos. Entonces también tiene que haber un control social y una valentía social cívica la sanción social ahora funciona. De no dejarse matonear por estos bodegueritos cobardes anónimos. No nos vamos a dejar matonear más por ellos. Usted es joven y además papá. Los niños y los jóvenes nos preocupan. ¿Sí te parezco joven de verdad? Sí, obvio, pues no puedo decir me estaría clavando el cuchillo yo también. O sea, bien. La misma generación, no puedo ofenderme yo aquí misma. Joven papá, los niños y los jóvenes nos preocupan mucho en IFM Noticias. A mí personalmente me hace mucho ruido y lo repito en todas las entrevistas cuando hablamos que los niños y los jóvenes son el futuro de Colombia. No son el futuro, son el presente. Sí. Y necesitamos trabajar con ellos en este país, necesitamos que encuentren oportunidades acá y no se vayan a buscarlas afuera. Por eso también el tema de la educación es tan importante restablecerlo, pero además necesitamos escucharlos. Y vuelvo a ese tema del diálogo y vuelvo a ese tema de la democracia. ¿Cómo trabajaría usted desde el Congreso también para defender a los jóvenes y hacerlos parte y meterlos dentro de la conversación? Pues mira, piensa tú, cuando tú estabas muy joven, cuando estabas más joven, cuando estabas adolescente, ¿qué referentes tenías tú en tu vida? ¿A quiénes admirabas? Eran mujeres periodistas, hombres periodistas, deportistas, artistas. ¿Piensas si alguna vez admiraste un político o una política? Yo sí creo que los políticos tenemos moralmente, digamos, la obligación de esforzarnos por ser referente de gente más joven, que por lo menos vean buen ejemplo. Así es. Yo jamás seré ejemplo de buen deportista, pero que digan, este tipo ejerce correctamente lo que hace para lo que está electo y da un buen ejemplo haciéndolo. Entonces, yo creo que el buen ejemplo es esencial y que los jóvenes tengan buenos referentes.
para no decir una cosa, digamos, tan amplia, sí creo en oportunidades, pero oportunidades reales. Yo en mi trabajo en los últimos 5 años en la fundación que trabajo, hemos promovido el bilingüismo, una segunda lengua como un vehículo de oportunidades. ¿Qué creo que dicen los estudios? A ti, que tú entiendas mucho de biología y que un niño de un colegio público entienda menos de biología, realmente eso no genera una brecha de conocimiento. Que entiendas más matemáticas, eso genera menos brechas de conocimiento. Pero si tú hablas un segundo idioma, saliste de un colegio privado, hablas un segundo idioma, hablas inglés, y un niño de un colegio público Colombia está muy mal en bilingüismo, no habla inglés, eso sí genera una brecha de inequidad enorme. Solamente un dato curioso, te puedo dar por ahí 10 más. El 80% más o menos de la información de internet está en inglés. Si tú no hablas inglés, tú puedes inmediatamente ser una analfabeta del siglo XXI. Promover el bilingüismo como segunda lengua, el inglés como segunda lengua, perdón, es una política necesaria en Colombia. Singapur lo hizo y se convirtió en un gran hub financiero y de servicios en Asia, un país de 3 millones de habitantes. ¿Cómo creo yo que se puede promover el bilingüismo? ¿Cómo lo hemos hecho nosotros y cómo lo quiero llevar yo a nivel legislativo? Dándole incentivos al sector privado para que en lugar de pagarle impuestos al Estado, lo pueda pagar en programas de bilingüismo a instituciones públicas. Eso se llama obras por impuestos, yo lo llamo bilingüismo por impuestos. Antes de terminar en IFM, cogimos algo como ritual, se nos volvió costumbre hablar de la esperanza, hablar de la confianza, porque es que en este país... Y en Navidad tenemos que hablar de esperanza. Por supuesto, a mí me encanta, bueno, no me encanta, tengo que ser honesta, pero tengo mis dualidades con esta época, porque la gente se acerca mucho a su mejor versión, y yo digo, hombre, ¿y en enero vuelve a ser usted o qué? O sea, ¿solo es en diciembre que hay que acercarse a la mejor versión, o cómo vamos a manejar esta doble moral que a veces nos acompaña? Pero yo sí tengo fe, yo sí tengo esperanza, sí sigo creyendo, y sin duda en esta lista gigante de retos que tenemos, ustedes van a llegar al Congreso de la República. Dios mío, yo digo que qué reto tan tremendo el que tienen, y el que llegue a la Casa de Nariño también, porque van a encontrar un país totalmente desencuadernado. Nosotros en Medellín ya lo vivimos, pues con el exalcalde, ni qué decir lo que encontramos acá de lo que dejó. Ustedes van a tener eso multiplicado por 1000, porque es a nivel nacional. Pero no podemos perder, vuelvo e insisto, la esperanza, y tenemos que entender que esto es una crisis más de las que ha tenido Colombia, que siempre se ha destacado por ser un país que sale de la oscuridad, vuelve a brillar, que por supuesto que no se trata de no mirar por el retrovisor, porque sí hay que mirar un poquito para no volver a cometer los mismos errores, pero que hay que darle para adelante. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje de esperanza que usted le dejaría a Colombia para que siga creyendo, para que encuentre oportunidades acá, y para que sepa que en el 2026 no solo vamos a recuperar a Colombia, sino que lo vamos a seguir construyendo? De la esperanza hay que hablar permanentemente, pero en Navidad hay que hablar más de esperanza. Hay que hablar más de esperanza. Porque creo yo que hay esperanza. Porque los colombianos, a pesar de los retos, no nos hemos ido del país. Aquí seguimos. Ustedes aquí siguen trabajando. Yo vengo de mi otro trabajo. Los colombianos seguimos adelante. 2, porque Colombia tiene unas fuerzas militares sólidas, profesionales y excelentes. Nosotros no nos han desmontado las fuerzas militares, y tenemos unos grandes protectores de la Constitución y de la ley en las fuerzas militares de Colombia, armadas, soldados, marinos, Fuerza Aérea, Policía Nacional. Luego, porque la mentalidad de los colombianos no es la del socialismo, no es la del no trabajo, la mentalidad colombiana es la del emprendimiento y la de salir adelante y de echar adelante. 4, porque si uno lo mira en perspectiva histórica, hemos pasado épocas peores, la época de las bombas, del narcotráfico, la época en donde nos mataron los magistrados y nos amenazaron en el Congreso. Estamos en épocas, digamos, de mayor estabilidad, entonces salimos adelante en medio de eso, y porque en Colombia sigue existiendo democracia, siguen existiendo medios de comunicación, Congreso de la República, cortes, gremios. Por eso creo yo que Colombia va a salir adelante, y es motivo de esperanza. Vamos a salir a votar el 8 de marzo para Congreso y luego para Presidencia de la República. En medio de la democracia uno puede darle una vuelta al país. Cuando se acaba la democracia no hay manera de darle vuelta a un país, como está ocurriendo en Venezuela, en donde ojalá cada vez más rápido haya una acción militar que saque al bandido criminal de Maduro y compañía. Se acabó la democracia, toca por otros medios hacer lo que hay que hacer, pero Colombia conserva la democracia, y ese es el mayor motivo de esperanza en esta Navidad. Muy importante eso, hay que seguir creyendo en la democracia. Y hay que empezar a cambiar esa narrativa de yo no creo en la democracia. Claro. La democracia está fracturada, pero no está muerta. Hay que seguir creyendo en ella. Federico Hoyos, candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, Centro Democrático. En ifmnoticias.com encuentran su perfil, su hoja de vida, su trayectoria, qué ha hecho y qué está dispuesto a hacer. Muy importante eso de los esenciales. Por favor, contágueselo a sus compañeros de bancada y también a los otros que están ahí haciendo parte de este camino que nosotros llamamos un emprendimiento, porque retador ese camino que van a arrancar, pero lo valoramos y lo agradecemos en IFM. Gracias por venir. Gracias
por el espacio. Siempre bienvenido, y con ustedes nos encontraremos de nuevo en otro programa de candidatos en IFM Noticias para que desde sus casas conozcan y tomen decisiones informadas de todas aquellas personas que están dispuestas a darse una batalla por el país, bien sea desde el Congreso de la República o desde la Casa de Nariño.